Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Bueno, queridos amigos, como ya les había contado de mi estado de salud, quería anunciarles pues que un amigo muy apreciado por todos su Fuerza Lazariana es el señor Rafael Candelaria, natural de Puerto Rico. Rafael estuvo por mucho tiempo con nosotros subiendo videos en este canal para él dar su testimonio, su experiencia, cuando fue testigo de Jehová hace 10 años atrás. Rafael Candelaria fue anciano de la congregación en Puerto Rico y él tuvo que tomar una decisión muy grande si continuar dentro de la organización con el beneplácito de los amigos que tenía dentro, amigos supuestamente amorosos, verdaderos, continuar con ellos, seguir en la organización calladito, aceptando todo para que mantenga su puesto de anciano y sea apreciado por esos supuestos amigos que lo rodeaban, o seguir su conciencia. Rafael Candelaria tuvo que tomar una decisión personal si continuar o no en la organización, y él dijo que no podía continuar en una organización que cometía errores graves en proteger a los pedófilos que existían dentro de la sociedad. Él muestra un libro que él tenía en esa época, que le entregó la sociedad porque él era anciano. Se llaman Pastoreen al rebaño, o Pastoreando el rebaño. En ese libro, que solamente se le da a los ancianos, se dan las instrucciones de cómo ellos deben proceder en los comités judiciales y en otros asuntos que tienen que ver con pastorear la organización y llevar la manada, la oveja, al sendero que la Watchtower les indica a los ancianos. Entonces Rafael Candelaria estuvo en desacuerdo de la posición de la Watchtower en el asunto de los abusadores sexuales dentro de las congregaciones, y no estaba en absoluto de acuerdo de cómo la Watchtower minimizaba a la víctima y protegía al depredador, al victimario, al abusador, al pedófilo. Y se decía que, explica él muy claramente, que no estaba de acuerdo el hecho de que un testigo de Jehová pudiera acusar a un hermano que había abusado de él si no presentaba pruebas de ello con 2 testigos, como si el abusador lo fuera a hacer delante de 2 personas, pidiendo lo imposible, con el único fin de proteger, no sé si al abusador, y yo no creo que lo quiera proteger denunciándolo a la policía, sino que la Watchtower quería, del fondo, era proteger el buen nombre de la organización de Jehová. Con esa excusa no incentivaba que el testigo de Jehová víctima acusara a su
a su abusador ante las autoridades, porque eso podía llevar a tener, podría llevar a que la organización de Jehová fuera deteriorada, se le diera menoscabo a la organización de Jehová, se manchara el nombre de la organización de Jehová, y por ende el testigo de Jehová tenía que frenarse y pensar más en el prestigio de la Watchtower que en la reparación civil y penal que él estaba buscando, porque había un hermano que había abusado de él. La Watchtower no le importaba a la víctima, le importaba cuánto eso podía repercutir si es que el testigo de Jehová iba a la policía a denunciar a un testigo de Jehová anciano, lo que sea, o sea, un ministerial que había abusado del joven. Quería que el testigo de Jehová mostrara pruebas de ellos, sacando lo imposible, 2 testigos oculares del hecho. Esa era una manera de decir, pues, nunca podrás denunciarlo, porque no hay forma de que un abusador lo haga delante de 2 personas, pues, ni que fuera un show. Este no es un show de violación en un cine. Esto lo hacen a escondidas, a ocultillas, en la oscuridad, ¿no? Entonces, la Watchtower buscó una excusa muy buena para proteger el buen nombre de la organización, por medio de exigir a la víctima que preste 2 testigos, sabiendo que eso es imposible. Y así, en esa forma, protegía más al depredador que a la víctima. Al depredador se le daba una amonestación, se le hablaba y se le daba una amonestación. Y ahí quedaba todo, zanjado. Y al abusado tenía que quedarse la boca y conformarse con que Jehová solo se encargaría algún día de hacer justicia por su cuenta, Jehová Dios. Y que no sea el hombre que haga la justicia, sino que Jehová Dios lo va a hacer en el futuro, cuando Dios crea conveniente, en el Armagedón, qué sé yo. Y él veía pues eso, pues una injusticia, una cosa improcedente, exigir a un niño que ha sido abusado que presente 2 testigos oculares del hecho. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces él se opuso a eso. No sé si escribió la Watchtower directamente, pero lo puso en problemas, y antes que lo expulsen, él decidió retirarse de la organización. Él no ha sido expulsado, simplemente no quiso seguir más siendo testigo de Jehová. Y así lo explica él. Y así él empezó a trabajar con nosotros, colaborando muy eficazmente con su testimonio, para que los testigos de Jehová pudieran escuchar la realidad de las cosas y las experiencias que ocurrían en el Salón del Reino en base a una realidad explicada por un ex anciano, no cualquier persona, era una persona que tenía un rango dentro de la organización como pastor del rebaño. Rafael Candelaria estuvo conmigo muchos años, y que agradezco mucho, con todo corazón, lo que él contribuyó en nuestro canal de Fuerza Brasiliana, que sirvió como un acicate, como un colaborador más, que daba muy buenos comentarios y muy buenas experiencias, contaba él como anciano y lo que ocurría dentro de la congregación. Un hombre valiente, con pantalones bien puestos, que tuvo el coraje, como lo tuve yo, de dar la cara, y lo dio muy bien, porque no tenía nada que temer. Y tenemos acá en Fuerza Brasiliana subido muchos videos de él, por si acaso, que todavía están vigentes acá y siempre listos para ser vistos por ustedes y ex testigos de Jehová, para que escuchen sus experiencias. Ahora me he enterado, he visto que Rafael Candelaria, después de estar un buen tiempo apartado de nosotros por razones personales, él concluyó su trabajo con nosotros, y por razones de migración, creo que salió de Puerto Rico. Cuando trabajaba con nosotros estaba en Puerto Rico, y luego se mudó para Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Y ahí fui que perdimos contacto, y él también estuvo un poco desvinculado con Fuerza Brasiliana, mientras se ubicaba, mientras se preparaba para su profesión de es un médico, no es un médico, pero es un técnico dental que fabrica todo lo que es prótesis dental para la gente que ha perdido sus dientes. Eso tiene bastante trabajo ahora, donde está haciendo ese trabajo de prótesis.
y está viviendo en la Florida, si no me equivoco, en la Florida creo que es, y desde ahí ha entrado otra vez a internet para volver con su acostumbrada locución para desenmascarar a la Watchtower, sobre todo mencionando ahora dando su opinión de las cosas que están ocurriendo recientemente con la Watchtower, de los juicios que tiene, los dineros que ha tenido que pagar a las víctimas de abuso sexual por millones de dólares, explica el problema de Australia, el problema de cómo muchos salones de reinos han venido a menos, o se han tenido que vender en los países como Australia, Nueva Zelanda, en fin, otros países, Alemania mismo, que se ha reducido mucho porque la gente ya no quiere ser testigo de Jehová. Y así comienza a contar muchas cosas y a demostrar que la Watchtower no es la oración de Jehová, que no es la única religión verdadera, que no se requiere ser miembro de la Watchtower para ser salvo. Y habla del cuerpo gobernante y un montón de cosas interesantes en su nuevo canal de Candelaria. Ay, ¿qué me está pasando, por Dios, amigo? Rafael Candelaria, disculpe. Yo invito a que ustedes vean, pongan Rafael Candelaria y vean ahora sus videos también, que son sumamente interesantes, sobre todo para los testigos de Jehová, que están defendiendo a capa y espada la Watchtower. Al señor Alberto Bravo, que tanto defiende la Watchtower, quiero decirle que él debe ver los videos de el señor Rafael Candelaria, que le va a interesar muchísimo. Yo quería dar una pequeña opinión o un comentario, queridos amigos. Estuve revisando una atalaya, le voy a decir la atalaya de fecha 15 de abril de 2011, en la página 4. Aquí le voy a poner la página en su pantalla para poder comentarla, que yo quería comentar con ustedes. Y le dijo esto al señor Alberto Bravo, que tanto defiende la Watchtower como loco. Me comenta todos mis videos y yo noto que él está con dudas. Yo noto cuando una persona comienza a entrar a comentar mucho y tratar de defender la Watchtower, quiere decir que yo siento, es una cosa que yo percibo, que él ya está sintiendo ya que la Watchtower no es pues la versión de Jehová y está dando pues los aletazos de ahogado, cuando un pescado es sacado del agua, el pez, ha sido pescado el pez, y sale a la superficie del agua en el sedal, ¿no? En el sedal enganchado ahí en la boca, comienza a aletear ahí desesperado, ¿no? Y hasta que ya muere. Él está en una situación que nuestros videos han servido de carnada, que él ya ha captado eso y está desesperado, aleteando, porque ya sabe que él ya está perdiendo, noto que está perdiendo fe en la Watchtower por los videos que él está viendo míos. Últimamente he visto que el señor Alberto Bravo, testigo de Jehová, ha visto el video donde se ve pues Google Earth, donde se muestra la sala de asamblea de los testigos de Jehová en Dinamarca, tomado desde el satélite, porque es Google Earth, o sea, cómo se ve el planeta, ¿no? A través de Google, el planeta, dirigido a ciertas zonas que uno busca, ¿no? Puede ser una ciudad, un país, lo que quiera ver, una calle, y ahí se ve la sala de asambleas de Dinamarca desde arriba, que tiene la forma de una pirámide egipcia pagana, Illuminati, que usan los masones, Illuminati, porque tiene un ojo al centro que todo lo ve, el ojo de Horus, el ojo de Amón-Ra, del dios Sol, del iluminado, que es el dios que todo lo ve, que para los egipcios era el dios, el ojo de Horus, totalmente satánico, porque obviamente los egipcios usaban la piramidología, o sea, la pirámide es un sinónimo de Egipto, y Egipto es un sinónimo de paganismo, es un sinónimo de ocultismo también, porque tenían el dios Amón-Ra, creían en el ojo del iluminado, que el sol era Ra, el dios Sol Ra, que era el dios del sol que nos miraba, que era el dios
para ellos no el Dios verdadero, sino era el Dios Horus. Entonces, yo quería comentarles a ustedes, queridos amigos, que en esta atalaya de fecha 15 de abril de 2011, página 4, que está viendo ustedes en pantalla, la Watchtower dijo muy claramente lo siguiente, y eso es lo que yo le invito al señor Alberto Bravo, testigo de Jehová, y a todos los testigos de Jehová que me están escuchando. Porque yo creo que el testigo de Jehová debe ser inteligente. Yo sé que cuando el testigo de Jehová va al Salón del Reino todas las semanas en las 3 reuniones que tienen, es un lavado de cerebro constante, porque esa es la técnica de los cultos, lavar el cerebro. Y cada vez que vas ahí, te meten en la cabeza y te van lavando el cerebro. Esta es la versión de Jehová, esta es la única religión verdadera, que no puedes discutir al esclavo, que tienes que ser leal a Jehová por medio de no discrepar con el esclavo, ni cuestionar nada de lo que el esclavo fiel y discreto te da ese cuerpo gobernante. Entonces, ese es el lavado cerebral. Entonces, hacen que tú los veas a ellos como dioses, como los representantes de Jesús en la tierra. Igual como ocurre con la Iglesia Católica, con lo que son el Papa de Roma, con sus sacerdotes. No puedes discutir con ellos porque ellos son la autoridad. La Watchtower hace lo mismo, lavándote el cerebro para que tú creas que el cuerpo gobernante es la autoridad suprema, que ellos tienen la verdad absoluta, y que tú tienes que ser leal a Jehová, no cuestionando al esclavo, ni dándole la contra. Tienes que obedecer exactamente lo que ellos te dicen, te enseñan, sin cuestionar lo que ellos te enseñan. Sin embargo, los de Jehová siempre te han enseñado que tienes que asegurarte de todas las cosas, y aquí vemos una contradicción. Te enseña que tienes que asegurarte de todas las cosas por medio de escudriñar lo que te enseña tu religión. Ya la Watchtower ha publicado muchos artículos diciendo lo importante que usted investigue lo que su religión le enseña. Y eso debe también incluir a lo que le enseña la Watchtower a sus miembros testigos de Jehová. Esa exhortación es solamente para las otras religiones, que deben las personas investigar lo que sea la religión católica, la religión adventista, la religión mormona, etcétera, etcétera, y que tú debes investigar para que luego tengas testigo de Jehová. Una vez siendo testigo de Jehová, tú ya no puedes asegurarte de todas las cosas, porque se da por cierto que los testigos de Jehová tienen la verdad definitiva. Entonces, la Watchtower exhorta a los testigos de Jehová a hacer algo, o a la gente del mundo a hacer algo, que es investigar lo que sea su religión, pero no está dispuesta a que el testigo de Jehová haga lo mismo con la enseñanza que le da la Watchtower con su esclavo fiel y discreto. Porque eso es, para la Watchtower, es ir contra Dios, ser desleal a Jehová, porque te pones a cuestionar o a revisar o a poner en duda lo que te da el esclavo fiel y discreto. No olvidemos que el texto de 1 Tesalonicenses 5:21 te dice muy claramente que debes asegurarte de todas las cosas. Y así lo dijo el apóstol Pablo, que los de Berea eran más fieles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica aceptaban todo, que eran credulones, creían todo y no cuestionaban nada. Sin embargo, llamó fieles a aquellos cristianos de Berea que cuando recibían la palabra de Dios por parte del apóstol Pablo, le cuestionaban todo. Ahí no, Pablo les dijo, ustedes están cuestionando a mí y están siendo desleales a Jehová Dios. Eso no les dijo. Dijo, hacen bien en cuestionar y ver si lo que yo les enseño está bien o no. Y la Watchtower siempre saca el texto de 1 Tesalonicenses 5:21 diciendo, asegúrense de todas las cosas. Sí, eso está dirigido para religiones, de las personas que están en otras religiones, para que ellos se pongan a investigar lo que les enseñan sus religiones del mundo. Pero no aplica para los testigos de Jehová. Y eso es la gran dicotomía. Ancho para la Watchtower y angosto para los demás. Entonces, en esta atalaya del 15 de abril de 2011, página 4, la Watchtower dice muy claramente que el esclavo fiel y discreto, aparte de ser fiel, también es discreto porque distribuye obedientemente alimento espiritual saludable y nutritivo a su debido tiempo. Pero curiosamente esto lo dijo el 15 de abril de 2011 en la atalaya, el 15 de abril de 2011, atalaya de estudio, página 4. Entonces yo me hice esta pregunta, y yo creo que ustedes también pensarán lo mismo. Si eso es así, esto quiere decir entonces que todas las doctrinas distribuidas por el esclavo fiel y discreto hasta el momento de la publicación de esta revista de Atalaya que acabamos de ver, del 15 de abril de 2011, eran sin duda alguna alimentos espirituales saludables y nutritivos suministrados a su esclavo por el mismo Jesucristo. O sea, Jesucristo le había dado al esclavo ese alimento a su debido tiempo,
¿No es así, amigos? Dijo Jehová. Ustedes me responderán que sí, efectivamente, que fueron alimentos que Jesús le dio a su esclavo fiel y discreto, su canal de comunicación, su esclavo fiel y discreto, como un alimento a su debido tiempo, como la verdad, porque es la religión verdadera. Y Jesús no puede dar alimentos falsos, porque Jesús es el Hijo de Dios, un ser que no miente. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, no la mentira, ni la verdad a medias que necesita aclararse con el tiempo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que yo digo ahora es la verdad, no una verdad que necesita ser más brillante con el tiempo, que va a contradecir lo que yo digo ahora. Jesús es la verdad y la verdad es definitiva. Si Jesús dice algo es porque es verdadero. No que después me equivoqué, no que no estaba completo el conocimiento que les di, me equivoqué, que necesitaba brillar más, ahora les doy otro conocimiento nuevo sobre ese mismo asunto, que ya no es Satanás el diablo como enseñamos por décadas, sino que ahora es una liga de naciones que atacará por Dios. Eso no es posible en Jesús, que es la verdad, que dio un alimento a su debido tiempo del pasado, hasta antes de 2011, diciendo que Satanás el diablo era Gog de Magog. Ese es un simple ejemplo que les estoy dando, queridos amigos. En el anuario de 2016, página 25, el esclavo fiel y discreto nos dijo que la luz brilla cada vez más. ¡Ay, caramba! ¿Cómo la luz brilla cada vez más? En este anuario, el esclavo nos dice que algunas enseñanzas saludables y nutritivas distribuidas por la sociedad Watchtower, recibidas de Jesucristo mismo en el pasado, como alimento espiritual a su debido tiempo, no fueron tan saludables ni nutritivas que digamos, puesto que resultaron ser doctrinas falsas las que enseñó la Watchtower. Alimentos espirituales equivocados que no se ajustaban a la verdad bíblica, como la Watchtower nos había hecho creer, y que después de décadas necesitaron ser refinadas o brillar más con otras nuevas luces de entendimiento espiritual totalmente diferentes, suministrados por parte del mismo Jesucristo. Esto quiere decir claramente que Jesús estuvo suministrando a su esclavo fiel y discreto un alimento espiritual falso o incompleto, crudo, fuera de tiempo, hasta antes del 2012, año en que se iniciaron la andanada de descartes de doctrinas que se estuvieron dando hasta el 2015. La pregunta ¿es posible que la supuesta organización de Jehová en la tierra pueda tener como proveedor de alimento espiritual a un Jesucristo que suministra alimentos falsos, cambiantes, nada saludables ni nutritivos a tiempo indebido a su canal de comunicación, el esclavo fiel y discreto? Si el alimento espiritual necesitaba brillar más, ¿por qué entonces no esperó Jesús hasta que el alimento espiritual fuera definitivo, totalmente brillante, totalmente cocido, ya listo para comerse como un alimento nutritivo y edificante? ¿Por qué no esperó al momento oportuno para darlo a los domésticos a través de su canal de comunicación, el esclavo fiel y discreto? ¿Podría ser la Watchtower, la organización de Jehová, la única religión verdadera, cuando esta organización se ha pasado 135 años de su historia descartando sus doctrinas para reemplazarlas por otras doctrinas totalmente diferentes? ¿Puede ser la Watchtower la religión verdadera cuando vemos que sus enseñanzas o doctrinas no tienen garantía de calidad? Es decir, que tienen fecha de caducidad y que pueden ser cambiadas más adelante por otras doctrinas diferentes sin previo aviso. Como ven ustedes, queridos amigos, no es posible que una religión que se hace llamar como la única religión verdadera de alimentos falsos que constantemente se paran cambiando con la excusa de una nueva luz más brillante, o que el entendimiento se está haciendo cada vez más claro con los años. Si eso es así, y eso se va a perdurar para siempre, que el alimento se hace más claro con el tiempo, quiere decir que lo que ustedes reciben como alimento espiritual hoy en día tampoco es un alimento definitivo que está totalmente claro, porque no dudaría yo, tal como es la experiencia pasada, que lo que ahora se enseña como la verdad no sea después cambiada dentro de 5, 10 o 15 años más, o 20 años más,
con una excusa de que la luz sigue brillando cada vez más y esas nuevas luces resultan ser totalmente diferentes las doctrinas que ahora se enseñan como la verdad, dejando estas luces de ahora como luces falsas del pasado. Eso no es dable en una organización que se hace llamar como la única religión verdadera, porque lo único verdadero que tiene la Watchtower es que para descartando sus doctrinas a cada rato, y así se ha pasado 135 años de su vida, abortando y botando sus libros a la basura. Mi pregunta lógica es, si la Watchtower nos ha enseñado que el pastor Russell fue escogido por Dios para que a partir de 1870 se reuniera con un grupo de estudiantes jóvenes de la Biblia para restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando y que fueron los únicos que comenzaron a enseñar las verdades bíblicas, mi pregunta es, ¿por qué la Watchtower descartó en 1929 todos los libros del pastor Russell donde estaban contenidas todas esas verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando y que contenían la verdad bíblica que servía para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa? ¿Por qué en 1929 el señor Rutherford decide dar término a los libros del pastor Russell? Porque decía él que no contenían la verdad bíblica. Eran libros llenos de piramidología, de falsas fechas de fin del mundo como de 1914. Estaba lleno de numerología ocultista. Había mucho de astrología en los libros de Russell. Y esa fue la razón principal por la cual el señor Joseph Rutherford, segundo presidente de la Watchtower, tuvo que verse obligado a echar a la basura toda la colección de los libros del pastor Russell que se enseñó durante toda su vida. Es decir, esos libros estuvieron vigentes por espacio de 40 años, o quizás un poco más, como libros de alimento espiritual, no solamente para los estudiantes de la Biblia, hoy Testigo de Jehová, sino que estuvo vigente para ser colocados por los colportores o precursores en esa época, se llama colportores, que salían con sus carritos a vender los libros de pastor Russell como la verdad. Y fueron vendidos muchos de esos libros por todos los estudiantes de la Biblia que vivieron la época del señor Russell durante su vida, y también 12 años más con el señor Joseph Rutherford, viniendo los libros del pastor Russell lleno de piramidología. Después fueron descartados. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser verdad que la Watchtower se originó por un grupo de estudiantes de la Biblia que a partir de 1870 empezaron a estudiar la Biblia por su cuenta y comenzaron a restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones están enseñando, cuando todos esos libros donde contenían esas verdades restauradas acabaron en la basura en 1929? Si esos libros contenían la verdad bíblica, tenía que ser libros de estudio en la actualidad, los 6 tomos de los estudios de escrituras de Russell, porque se supone que él fue el que restauró las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando. Sin embargo, todo lo que él volcó como verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, estaban esos 6 tomos de estudios de escrituras que ahora están en la basura. Hace muchos años que fueron echados a la basura en 1929 por el mismo señor Rutherford, que los defendió mientras estaba vivo tanto el señor Russell como 12 años después de su muerte, que los siguió vendiendo, hasta que se dio cuenta que no podía seguir protegiendo esos libros y que no contenían la verdad bíblica. Y él inventó el cuento que la luz se hace más brillante y que el conocimiento bíblico va cambiando. Y así, con esa excusa de la nueva luz más brillante, inventó y buscó una buena excusa para echar a la basura los libros de su amado pastor Russell, fundador de la Watchtower, que supuestamente había volcado ahí esas verdades bíblicas que además religiones nos están enseñando. Si eran verdades bíblicas que además religiones nos están enseñando, ¿por qué se echaron a la basura? Esa es la primera pregunta que usted debe hacerse, amigo de Jehová, porque usted no es un hombre bruto. Usted, amigo estudiante de la Biblia, pregúntese, si esta religión se originó como la verdad, ¿por qué acabaron en la basura los libros del pastor Russell? ¿Cómo se explica usted eso? Y no solamente eso. Durante el reinado de 25 años del señor Rutherford como presidente de la Watchtower, él mismo comenzó a publicar sus propios alimentos espirituales en reemplazo de los 6 tomos de estudio de escrituras, y durante sus 25 años de presidencia, este señor Rutherford publicó una serie de libros que fueron alrededor de 26 libros, muy pintorescos, que tenían los colores del arco iris. Por eso se llamaron sus libros, se llamaron el arco iris de Rutherford, porque tenían una serie de colores muy bonitos que eran igual al arco iris, los colores del arco iris. Me vuelvo a preguntar, si esta región fue fundada para restaurar las verdades bíblicas, usando Dios al pastor Russell, ¿por qué acabaron los libros de él en la basura? Entonces,
lo que se bota a la basura es lo que no sirve, lo que no es verdad, lo que es falso, lo que es mentira. Entonces, eso mismo, por sí solo, demuestra que esta religión fue fundada no para restaurar las verdades bíblicas, sino para enseñar doctrinas falsas a la gente que se tragó el cuento ese, pues como ocurre hoy día que los testigos de Jehová se tragan el cuento de ahora. En esa época los testigos de Jehová, equivalente a los testigos de ahora, se tragaron los libros del pastor Russell como la verdad, porque se lo dijo el señor Russell. Y querían, por seguir a hombres, se inmolaron por él, salieron a predicar mentiras, murieron habiendo colocado los libros del pastor Russell, que fueron libros con doctrinas falsas, llenos de epidemiología ocultista, masónica, Illuminati. Entonces me pregunto, la gente que ha muerto en la época de Russell, y la gente que ha muerto después de Russell, durante la época del reinado del señor Rutherford, que salían a vender los libros de Russell hasta 1929, y que murieron, podrán salvarse si ellos estuvieron colocando libros con doctrinas falsas a la gente. ¿Cómo puede salvarse una persona que estuvo enseñando doctrinas falsas con respecto a la Biblia, que no se estaban de acuerdo con la Biblia, que estaba lleno de epidemiología, Illuminati, con lleno de epidemiología, explicando los diferentes pasajes con las medidas que tenían los pasajes y dándole una relación a las profecías bíblicas, diciendo Russell que Dios había puesto las pirámides de Egipto en el desierto como un testigo mudo de piedra de Dios de la Biblia, como un testigo mudo de Dios de la Biblia, después de la Biblia misma, que corroboraba lo que la Biblia decía, que iba a la par, que era un segundo testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que corroboraba lo que la Biblia decía. Eso fue pues una blasfemia, pues porque Dios no tiene nada que ver con la epidemiología, ni menos con los egipcios. Entonces, todos sabemos que los egipcios creían en dioses paganos, y fueron ellos que con la ayuda de Satanás el diablo pudieron erigir las pirámides para dar lógicamente adoración, a venerar a su dios Amón-Ra, el dios Sol, que es el ojo del iluminado, que era un ojo que brillaba porque el sol brillaba, un ojo pensaba que era su dios, a Ra, Horus, que miraba por ahí, los miraba y brillaba su ojo porque todos lo sabían. Los masones usan la piramidología como un símbolo de ellos, la piramidología. La pirámide con el ojo, que todo lo ve en la punta. Eso muestra pues que Russell era pues un masón, Illuminati sin duda alguna, no hay duda de eso. Inclusive en su oficina que él tenía en Pittsburgh, y después cuando se pasó a Nueva York, él tenía en su oficina colgado un emblema masón, que era la corona rodeada de laurel con la cruz que atravesaba la corona. Es un símbolo masón y él lo tenía ahí. ¿Quién pondría en su oficina un símbolo masón si él dice que no, si él no fuera un masón? ¿No es cierto? ¿Quién pondría un símbolo masón colgado en la pared de su oficina del pastor Russell? Entonces, el pastor Russell era un masón convicto y confeso. Él quería la epidemiología, porque tuvo la influencia de varios adventistas que eran expertos en la epidemiología, como fue Joseph Sayce y Piazzi Smith. Fueron dos epidemiólogos que influenciaron mucho en Russell para que creyera en la epidemiología. Estos dos señores, que se llamaba John Piazzi Smith y el señor Joseph Sayce, dos epidemiólogos connotados. Y él lo menciona en sus libros de estudio de las escrituras a estas personas, y esto mostró que él está totalmente identificado con la epidemiología ocultista masónica. ¿Esto puede significar que la ayahuasca es la religión verdadera? Cuando Rutherford entró al poder, al descartar en 1929 los libros del pastor Russell, él tenía que suplir esos libros con otros libros que él mismo escribió a título personal, como único esclavo fiel y discreto. Prueba de ello es que todos sus 26 libros que escribió durante sus 25 años de presidente de la Watchtower, más 80 folletos por lo menos que escribió, llevan adentro como título de autor el de él, escrito por Joseph Franklin Rutherford. Eso indica que él era el suministrador del elemento espiritual a su sola persona, era una sola persona. No existía una clase colectiva de esclavos fiel y discreto en los años de 1917 hasta 1942, que duró la presidencia del señor Rutherford. Durante todo ese periodo, Rutherford comenzó a publicar sus propios libros a título personal, con sus propias elucubraciones, sus propias ideas,
y nos llamó como alimento espiritual más brillante, nueva luz más brillante, conocimiento se hacía más brillante, pero que único que hicieron los libros del juez Rutherford sirvieron para descartar todos los libros del señor Russell, que mismo los descartó en 1929, para poner sus propios puntos de vista con respecto a lo que sea en la Biblia. Pasados los años, después que estuvo 25 años de presidente del señor Rutherford, en 1942 muere de cáncer el señor Rutherford, y entra como presidente el señor Nathan North y su vicepresidente el señor Fred Franz, como el teólogo iluminado, el sabiondo de la Biblia. Él entró como único teólogo iluminado, y de ahí, durante 50 años más, el señor Franz fue el único suministrador de elementos espirituales a su sola persona. Esa es la realidad de todo. Toda la teología de la Watchtower estaba bajo responsabilidad de una sola persona, no de un cuerpo gobernante, de un esclavo fiel y discreto. Fue el señor Fred Franz el único teólogo iluminado que tenía más conocimiento de la Biblia, y todas las publicaciones que se realizaron a partir de 1942 hasta 1992, en que murió Fred Franz, fueron ideas, puntos de vista del señor Fred Franz, que daba el elemento espiritual, el conocimiento teológico, las doctrinas de la Watchtower, las nuevas doctrinas. Para ello, cuando muere el señor Rutherford, el señor North le dice al vicepresidente, al señor Franz, le dice: yo me encargo de la parte administrativa y tú te vas a encargar de todo lo que tiene que ver con la teología de la Watchtower. Todo el conocimiento bíblico lo das tú. Yo voy a encargarme solamente de administrar la sociedad. Y así fue. North fue el único que administró la Watchtower, creó la escuela de Bethel, hizo una serie de cambios muy interesantes que mostró que era un buen administrador el señor North. Hizo crecer la Watchtower. Mientras que el señor Franz estaba involucrado en la teología, en dar nuevos elementos espirituales, crear todo el sistema de cómo iba a funcionar el grupo del cuerpo gobernante. Entonces, aquí distinguimos pues dos posiciones: el presidente North como director, como el administrador de la sociedad, y el señor Franz como el se dedicara en la teología. Y North le dijo: mira, Fred, tú como presidente, yo no me meto con lo que tú haces, haz lo que quieras con la parte teológica, no te voy a discutir, yo no me voy a meterme en lo que tú te vas a encargar de dar el elemento espiritual, de dar el conocimiento bíblico, las doctrinas nuevas, las nuevas luces las das tú. Yo no me meto contigo, ni tú te metes conmigo, yo me encargo de la parte de administración. Y así van bien durante muchos años, hasta que murió pues el señor North en 1977, bastante joven todavía, y lo sustituye como presidente el señor Fred Franz. Como presidente, el señor Fred Franz también tuvo a cargo la parte teológica, y se dedicó mucho a escribir libros a partir de 1977, con las nuevas luces que el señor Fred Franz, único esclavo fiel y discreto, el único suministrador de elementos espiritual era él. No había una clase colectiva, él era el conocedor de la Biblia. Ninguno de los que formaban el cuerpo gobernante conocía la Biblia como él, así que nadie les podía discutir a él. Lo que decía Franz se hacía en la parte teológica, en las doctrinas. Pero la sociedad inventó pues, que en 1919 Jesús escogió un esclavo para que en conjunto tenga el elemento espiritual. Esto es en el tintero, pero en la realidad el único teólogo iluminado, el oráculo, era el señor Frederick Franz, el único responsable del elemento espiritual. Y por eso, cuando el año 1965 falló para el Armagedón, le echaron la culpa a él, porque sabían que él había sido responsable de la parte teológica, de las doctrinas, de todo el conocimiento bíblico, y fue él que creó esta fecha, 1975, como la fecha de Armagedón, en base a un estudio personal. Creó su propia cronología bíblica que lo llevó a la perdición, a decir que los 6.000 años de historia humana acababan en 1975, que fue una total falsedad. Esa puede ser la religión verdadera, dirigida por Jehová, fallando cada rato, cambiando sus doctrinas, votando sus profecías falsas que no se cumplían. No, pues, esta es una religión verdadera, nunca lo ha sido. Creo que es una de las peores cultos religiosos, o sea, organizaciones religiosas, es una de las peores, porque tiene una serie, son conocidos como los más grandes falsos profetas del siglo XX. Fijaron fecha de fin del mundo por para muchas ocasiones, para 1914, 1915, 1918, 1925, 1941, 1975 y para antes que tiene el siglo XX. Ni una se cumplió, y esa puede ser religión verdadera, amigos.
Piense con la cabeza, no sean babosos. Ustedes para demostrar algo, si ustedes quieren saber si están en la religión verdadera, vean si su organización, vean su pasado, vean su historial policial, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ha sido su pasado? ¿Cómo ha sido su enseñanza? ¿Dónde están sus libros del pasado? Si ustedes observan los libros de la Watchtower de ahora, que se usa para estudiar, no tienen más de 20 años de antigüedad. Y eso es gravísimo, porque los libros de la época del señor Rutherford, y de Franz mismo, y hasta de Milton Hensel, hasta el año 2000 en que murió, ninguno de esos libros está vigente hoy día. Están echados por la borda, porque eran alimentos falsos. Entonces la Watchtower tiene libros en este momento que ustedes pueden descargar y estudiar de JW.org, que no tiene más de 20 años de antigüedad. Eso indica que la Watchtower en realidad no tiene más de 20 años de antigüedad. Si bien dicen que ellos han sido fundados en 1970, en 1979 con la primera atalaya, y que se empezaron a estudiar la Biblia, un grupo pequeño de estudiantes de la Biblia en 1870, la Watchtower como tal fue fundada por el año de 1884, como empresa, como sociedad. Pero la primera atalaya de Sion fue publicada en 1879, en el mes de julio. Entonces la Watchtower puede alegar que tiene 135 años de antigüedad, 140 años. Pero la realidad de las cosas es que si nosotros vemos qué antigüedad tiene la Watchtower, en realidad no tiene más de 20 años de religión. Es una religión nueva, porque los libros que tiene ahora son nuevos. Son los únicos libros que tienen la verdad absoluta hasta ahora, los que se están publicando de hace 20 años atrás. Todos los libros anteriores han sido descartados porque han sido, ya las enseñanzas han sido descartadas, porque a partir del 2011 al 2012, al 2015, se han tirado a la basura todo lo que se enseñaba como la verdad y que estaban contenidos en esos libros que ya se han descartado. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir del 2011 la Watchtower comienza a publicar nuevos libros con los nuevos entendimientos, después de haber descartado en el 2012 al 2015 un montón de doctrinas. Entonces ya comienza a publicar las nuevas doctrinas en esos libros. Eso quiere decir que la Watchtower en realidad, como no ha mantenido constante su enseñanza durante los 135 años de su vida, porque han ido botando sus libros a la basura, porque no tenían la verdad, nunca la tuvieron. Ustedes van a jw.org a descargar los libros para estudiar, no verán que son libros que tienen más de 20 años de antigüedad. ¿Y eso qué indica? Que esta organización solamente puede mostrar, puede entregar libros que tienen 20 años de antigüedad, porque los de atrás no contenían la verdad. No te entregarían libros como Sea Dios Verás, Nuevos Cielos y Nueva Tierra, Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, cosas de cuales se posible que Dios mienta, y un montón de libros. La verdad que hay vida eterna también ha sido cambiado. Mantienen la carátula, pero todo esto ha sido cambiado para hacer creer que ha tenido durabilidad, ¿no? Ha sido conocimiento verdadero, cuando todo el contenido interno ha sido cambiado por nuevas ediciones. Y así otros libros más que están en la basura. Vida eterna y libertad de los hijos de Dios, un libro tan infame que de la Watchtower, que es más vergonzoso, donde se anunciaba el fin del mundo en 1975. El señor Fred Franz lo publicó a partir de 1966, cuando comenzó con esta cantaleta del Armagedón 1975, para 10 años más adelante, en 1966, más 10 años, 1975, pensaba que el fin del mundo. Vendió un libro que se llamó Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, que resultó ser un libro infame. ¿Esta puede ser religión verdadera? Que publica libros infames que ahora están en la basura. Están en la basura, señores. Porque la Watchtower publicó el libro Proclamadores en 1993 y ya tenía antes de 1959 otro libro que era parecido, que se llama Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino. Publicó un nuevo libro porque lo que se decía en ese libro había mucha mentira dentro. Se probó que había muchas cosas falsas que tenía que descartarse del libro Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino de 1959, porque lo que estaba ahí tampoco se creía. Y en fin, uno se pregunta, ¿qué pasaron con los libros del señor Rutherford? ¿Por qué se botaron a la basura en 1942? El señor Franz y el señor Knorr, cuando entraron a la presidencia después de la muerte del señor Rutherford, segundo presidente de la Watchtower, lo primero que hicieron fue tirar los 26 libros del señor Rutherford a la basura y sus 80 folletos, porque se supone que ellos decían que la luz iba siendo más brillante con el tiempo, y con ese mismo cuento que usó Rutherford, lo usó también Franz con Knorr para crear sus propios nuevos libros. ¿Qué cosa es de verdad de la Watchtower? ¿Cuál es la única verdad de la Watchtower? Que cada presidente que entraba echaba los libros del anterior presidente a la basura. Y así también lo hizo
el señor Rutherford con los libros del presidente primer presidente de la Watchtower, el señor Russell. Fue Rutherford que se los tiró a la basura. Una vez que se los tiró a la basura, y como presidente de la Watchtower, el señor Rutherford comenzó a publicar cada año un libro que sirvió como alimento espiritual para los testigos de Jehová que lo estudiaban ese libro. Escribió un montón de libros que se llamó El Arcoíris de Rutherford, como ya les expliqué. Cuando muere él en 1942, el señor North con el señor Frank dijeron lo mismo. Estos libros no tienen la verdad. Los libros del señor Rutherford, que se publicó hasta 1941, con el libro Hijos, que fue 1941, el último libro. Entonces decidieron decir, bueno, estos libros también necesitan brillar más. Y tiraron todos sus 26 libros y sus 80 folletos que la Watchtower enseñó, predicó a la gente, a las naciones, colocó esos libros por millones a la gente. Entonces yo me pregunto, ¿la Watchtower estuvo enseñando la verdad en la época de Russell? No. ¿Lo estuvo haciendo en la época de Rutherford? Tampoco, porque todos sus libros acabaron en la basura. ¿Y qué pasó con la gente que murió antes de que se echaran los libros de Rutherford a la basura, del segundo presidente? ¿Qué pasó con esa gente que estuvo predicando como la verdad, colocando los libros del señor Rutherford? ¿Podrán salvarse si estuvieron enseñando mentiras a las naciones, falsedades, en esos libros que después fueron descartados? Y seguramente ellos jamás se imaginaron que los iban a echar a la basura algún día. Y lo predicaban con fervor del servicio del campo, colocando los libros del señor Rutherford. Viéndolo de retrospectiva, uno puede creer que esa gente que predicó colocando los libros de Rutherford, que acabaron en la basura, podrán salvarse cuando venga el Armagedón o serán resucitados cuando estuvieron enseñando falsedades a las naciones. Es una gran pregunta, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que pensar nosotros. Cuando los libros del señor Frank fueron descartándose paulatinamente durante los 50 años que él estuvo como suministrador de alimento espiritual, como el único oráculo, el responsable del alimento espiritual, que él mismo tuvo que descartar poco a poco, iba descartando sus propios libros. Entonces mi pregunta es, el señor Franz murió en 1992 y todos los libros que él publicó hasta 1992 ahora no se colocan. Piensa, amigo, no se colocan, ni se predica, ni se coloca a la gente del mundo. Tampoco lo puedes descargar de jw.org, porque son libros que contienen elementos que ya no se creen. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que estuvo predicando los libros, colocando los libros del señor Franz, desde 1942 hasta 1992 en que él murió? Se iban a predicar esos libros, a entregar como la verdad. Después de su muerte, en 1992, se echaron a la basura. Porque esos libros contenían enseñanzas que estaban basados en un Armagedón seguro para dentro del siglo XX. Y comenzó a hacer libros que explicaban Revelación, por ejemplo, y Revelación o Apocalipsis, su magnífica culminación cerca, lo hizo él basados en que todo lo que estaba en el libro de Revelación se iba a culminar antes del siglo XX. Y como no pasó nada en el siglo XX, todos sus libros que estaban basados en esa idea falsa, tuvieron que echarse a la basura, señores. Todos sus libros. Los libros que él escribió durante 1966 hasta 1975, dándole y machacando con este bendito Armagedón para 1975, tuvieron que echarse a la basura. La gente salía a predicar, ellos iban a predicar con fervor, como si fuera la verdad de las naciones, que a lo mejor en 1975. Colocaron los libros del señor Franz como el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, su libro rojo, colocado por millones, que nos da un libro lleno de mentiras a las naciones, que si ahora la gente lo ve se mataría de risa, la gente lo lee ahora, alguien del mundo lee ese libro y se mataría de risa. Pensar que hace 40 años atrás les habían asegurado que vendría el fin del mundo y se mataría de risa, pues no, ese libro es vergonzoso. Pero mucha gente murió antes de 1975, señores. Muchos tíos ya han muerto antes de 1975. Nunca vieron ni pensaron que esos libros que ellos colocaron en el servicio del campo como la verdad, la cabrían en la basura porque eran menditos falsos. ¿Se podrán salvar esos tíos de Jehová que predicaron falsedades en las naciones, anunciando un falso Armagedón para 1975? Piensa, mira, ¿podrá salvarse cuando estuvieron engañando a las naciones, asegurando que ellos eran la religión verdadera y que el fin del mundo venía en 1975 porque así Jehová lo ha hecho saber al oráculo, señor Franz? ¿Podrán salvarse esa gente que predicó, tío Jehová, que predicaron libros, colocaron libros y revistas Atalaya y Despertar que contenían alimentos basados en enseñanzas falsas de un Armagedón a la vuelta de la esquina, diciendo mentiras? No, pues
Estos que vivieron en la época de Francia hasta 1992 en que murió, también estuvieron engañando a las naciones, como lo hicieron los que vivieron en la época de Rutherford y más atrás en la época de Russell. Todos los que murieron en esa época estuvieron enseñando y colocando los libros del presidente del cual ellos estaban viviendo, en los años que estaban viviendo. Está el presidente, el otro presidente, el tercer presidente. Todos esos libros están en la basura. Y todos esos que murieron predicando con esos libros, ¿podrán salvarse cuando tengan doctrinas falsas? Eso es para pensar. Porque la guasta, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, si una persona que predica falsedades puede ser considerado como una persona que a Dios le agrada, que sea falsedad, que son enseñanzas que son antibíblicas, ¿puede salvarse una persona? ¿Podrán salvarse aquellos ancianos o aquellos miembros del cuerpo gobernante que murieron antes del 2012, que comenzaron a descartar las doctrinas fundamentales que se dieron por décadas como la verdad? A partir del 2012, 2013, 2014 y 2015 se han descartado un montón de doctrinas que se dieron en la época de hace 40, 50 años atrás. Y los miembros del cuerpo gobernante enseñaban esas mentiras. Ya murieron muchos de los antiguos miembros del cuerpo gobernante, que nunca imaginaron que lo que ellos habían enseñado como la verdad a las naciones, el siguiente cuerpo gobernante en el futuro los iba a echar a la basura, porque hay eventos falsos. Entonces, eso quiere decir, entonces, si yo echo a la basura los libros antiguos, tengo que echar a la basura también lo que enseñaron esos testigos de Jehová que murieron antes de los cambios, porque enseñaron alimentos también que merecían ir a la basura. Y si el alimento se va a la basura, también se va a la basura el que lo predicó, el que lo incentivó, que lo colocó para que la gente del mundo fuera engañada. Entonces, son ellos también responsables de su propio destino al haber seguido ciegamente a la religión que pertenecían de la Watchtower y creer ciegamente en sus líderes, pensando que nunca iban a cambiar esas enseñanzas y que se suponía era alimento a su debido tiempo dado por Jehová, su Hijo Jesucristo, y Jesucristo a su vez a su canal de comunicación, el esclavo fiel y credo. Todo un cuento chino, porque lo único que hace todo lo que vemos en la realidad de cómo se han descartado doctrinas y cómo se han botado los libros a la basura, eso indica pues que el Dios que tiene la Watchtower no puede ser el Dios Yahweh o el Dios verdadero Jehová, como lo llaman de Jehová, porque el Dios verdadero es un Dios de verdad, es un Dios que no cambia. Salmo 31:5, señores. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice que Dios es un Dios que no cambia, pero la Watchtower tiene un Dios que cambia, que le para dando alimentos diferentes a cada rato con la excusa de una nueva luz brillante, como si el Señor Dios Yahweh, el Todopoderoso, necesitara luces más brillantes porque no conoce la verdad definitiva y tiene que esperar que pase el tiempo para que la luz se haga más clara. Qué cosa más absurda. Pero hay cosas que uno debe razonar, pensar y no dejarse engañar por unos farsantes que se llaman el cuerpo gobernante, la cúpula, los escogidos por Dios para dar elemento verdadero, cuando los elementos que ellos están dando últimamente tampoco tienen garantía 100% que no se vaya a cambiar en el futuro. Si lo hicieron por 135 años, ¿por qué no lo harían también ahora y mañana y pasado? Porque ellos tienen el cuento que nunca acaba, que la luz se hace más brillante con el tiempo. Y la luz que se hace más brillante con el tiempo, lo que uno que hace es descartar lo que está vigente ahora para reemplazarlo por otro conocimiento totalmente diferente a lo que se estuvo enseñando ahora. Entonces, ¿con qué seguridad? El testigo de Jehová pues sería predicar el servicio. Si la luz se hace más brillante con el tiempo, podría estar predicando una falsedad ahora. Como ocurrió en el pasado, sacando el ejemplo de Gog de Magog, que se enseñó toda la vida a las naciones, que Gog de Magog, que era Satanás el diablo, para luego decir, no, pues nos equivocamos, Dios te ha dado una luz más brillante, como si Dios fuera un Dios inoperante, no supiera. Por medio se lo ha entregado a su Hijo Jesucristo, y el Hijo Jesucristo se lo ha entregado a nosotros para hacernos ver que estamos equivocados y que Gog de Magog no, pues no era Satanás el diablo, sino que era una liga de naciones, es una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios. ¿Esta es la religión verdadera? ¿Qué clase de Jesucristo tiene? Si Jesús es un Dios que no miente, que es un Dios, Jesús es un ser hijo de Dios que es como su Padre, es la verdad. Juan 17:7 dice, tu palabra es la verdad, no una verdad media que tiene que aclararse con el tiempo, tu palabra es la verdad, y una verdad definitiva. Pero las verdades de la Watchtower son verdades de hombres que cambian con el tiempo. ¿Por qué? Porque esta organización no está dirigida en absoluto por Jehová ni por Jesucristo, y que solamente publican sus propios puntos de vista, sus ideas, lo que se les ocurre. Y los dice Jehová, como usted, amigo, sigue ideas de hombres que no son de Jehová. Y si usted le discute, todavía tiene la cara dura de llevarlo a apóstata de Jehová,
cuando ellos han reconocido en la tarea de estudio de febrero de 2017, página 22, que el esclavo no está inspirado por Dios, que no recibe nada por revelación divina y que solamente son sus propios puntos de vista y se puede equivocar en materia de doctrina y organización. Entonces, usted mismo tiene que Jehová, ¿por qué tiene que creer todo lo que dice la Watchtower? Y que está temeroso que lo llamen apóstata de Jehová Dios, de desleal de Jehová Dios, cuando ellos han reconocido bien claramente que lo que usted recibe en las Atalaya en sus libros son alimentos de hombres, sus propios puntos de vista de hombres que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que son sus propios puntos de vista tan buenos o tan malos como el suyo, amigo. Porque ellos no tienen la inspiración divina. Y es por eso que cuando Jesús estuvo en la tierra hace más de 2000 años, todo lo que los discípulos escribieron en los evangelios no han cambiado. ¿Por qué no cambia con el tiempo eso? Porque ellos escribieron bajo inspiración divina. Y si la inspiración divina viene de Dios, Dios no puede cambiar, ni Jesús puede estar detrás de un engaño y publicar. Por eso no se cambia nada de lo que está en la Biblia. Se mantiene incólume con el tiempo, lo que está en los evangelios. Sin embargo, lo que la Watchtower publica son sus propias interpretaciones de los evangelios, interpretaciones de hombres que no están inspirados por Dios, que son su propio punto de vista, de gente ignorante en teología. Porque yo quisiera saber si los que publican la Atalaya y los libros, quiénes son esas personas y cuáles son sus calificaciones académicas en cuestión de conocimiento teológico. Porque si uno va a seguir a burros, los dos se van al hoyo. Y como repito, en la Atalaya de febrero de 2017, página 22, la Watchtower ha reconocido, o página 24, hasta la 26, en esa Atalaya de estudio de febrero de 2017, la Watchtower ha reconocido que el esclavo no está bajo inspiración divina, que no recibe nada por inspiración divina, que son solo sus propios puntos de vista. Y como son sus propios puntos de vista, ellos se pueden equivocar en materia de doctrina, dice doctrina, o sea, de conocimiento y de organización, y que mañana pasado podrían darte un nuevo cambio de acuerdo a cómo ellos ven el desarrollo de los acontecimientos mundiales y cómo se desenvuelve el pueblo de Dios en ese acontecimiento, en ese marco, y pueden dar un nuevo conocimiento, una nueva interpretación de lo que ellos creen, de lo que están en las escrituras, cómo se acomoda al tiempo presente. Y mañana te cambian lo que ahora te enseñan y te fuiste predicando de casa en casa falsedades, perdiendo tu tiempo colocando libros que quizás dentro de unos 10, 15 años más te tengan que echar a la basura porque son luces antiguas. Entonces, ¿qué hiciste tú? Salías a predicar al servicio, libros con doctrinas falsas, que con el tiempo de los años te vas a dar cuenta que lo echaron a la basura. Entonces estuviste engañando a las naciones, en complicidad con la Watchtower, y eres tan pecador como ella. Y hiciste creer a la gente que era la verdad, que eran alimentos de Jesucristo, que Jesús le da a su esclavo, como su canal de comunicación, y lo predicas con fe, como si fuera la verdad. ¿Y qué desilusión recibes tú con los años? Que la Watchtower ya está más viejo y te das cuenta que lo que tú predicaste como precursor o publicador, o lo que sea, y dejaste ese libro al amo de casa, fue un alimento falso, que ahora no se cree. Entonces estuviste engañando a las naciones. Entonces, si tú has engañado a las naciones, así tú no hayas tenido intención, engañaste y te prestaste ciegamente a trabajar por una organización que te estaba diciendo que lo que ellos te dan no es de Dios, que no están inspirados por Dios. Entonces, si es así, tú tienes por qué salir a predicar alimentos de hombres, porque no es Dios, no es de Dios. Y el esclavo ha reconocido que ellos no están bajo inspiración divina, ni reciben nada por revelación divina, sino que son sus propios puntos de vista de hombres imperfectos con limitaciones humanas, que publican sus propias ideas conforme ellos ven los acontecimientos mundiales, cómo se está desarrollando el pueblo de Dios dentro de ese contexto, y dan su interpretación. Y quizás ellos dicen que puede ser un conocimiento incompleto o errado, que más adelante necesita corregirse. Esa es la realidad de la enseñanza de la Watchtower, de la religión verdadera, que te dice eso. ¿Y con qué gusto o qué fe puedes ir a predicar? Cuando te dicen, ojo, lo que te estoy dando ahorita es un alimento que no es 100% garantizado, puede tener fecha de caducidad como tienen los alimentos del supermercado, que tiene su etiqueta, vence tal fecha. Igual estos alimentos espirituales son alimentos temporales, que parecen alimentos nutritivos, como dice la Atalaya que les he mostrado en el 2011, del 15 de la fecha esta que le he dado a ustedes del 15 de abril de 2011, página 4, que les he leído, ¿no? Que dice que el esclavo fiel y discreto también es leal en distribuir obedientemente alimento espiritual nutritivo y saludable a su debido tiempo.
el año siguiente a publicado esto, al haber publicado esto, haber anunciado que es alimento nutritivo y saludable, me cambian todo lo que habían dado como alimento nutritivo saludable del pasado, que resultó ser un alimento nada saludable ni nada nutritivo, porque a partir de 2012 todo lo que se había enseñado en el pasado como alimento nutritivo resultaron ser siendo falsos. ¿Se da cuenta? Cuando comenzaron a eliminar los tipos y antitipos, nos decían una cosa y después dijeron que no, que los tipos y tipos no, ya no valen, que los Jonadaps no son la grande muchedumbre. Ya no, pues se les ocurrió. Entonces, cuando el tío Jehová salía a predicar al amo de casa, o daba estudio bíblico, le decía, no, los Jonadaps es lo que representa la grande muchedumbre. No, ahora ya no es así. Entonces tú estuviste diciendo mentiras pues al amo de casa como profesor o como a tu estudio bíblico, ¿no es cierto? Claro, si esto es mentira, tendré que regresar y decir, oye, disculpe hermano, te dije que los Jonadaps eran la grande muchedumbre. Por ella dice la muestra que ya no es así. Cuando dice los tipos y los antitipos, tampoco ya existen tipos y antitipos, salvo algunas que estén explícitamente dedicadas en la Biblia. ¡Qué horror, Dios mío! Y así han hecho un montón de cambios. No, que la inspección del templo imperial no fue en 1918. No, que ahora fue en 1914 y duró hasta 1919. ¿Qué es eso? ¿Es religión verdadera? ¿En qué quedamos? ¿Cuándo fue la inspección? ¿1914, 1918? Después decía que duró de 1918 a 1919. Después que fue 1914 y duró hasta 1919. ¿En qué quedamos? ¿Es religión verdadera? No me tengo por qué sorprender, porque ya me dijeron a mí claramente en la Atalaya de febrero de 2017 que lo que el esclavo publica son puntos de vista de hombres, no es de Jehová Dios, no están inspirados por Dios, eso es su propio punto de vista, y ahí lo vemos, que es verdad, porque paran cambiando sus doctrinas a cada rato. Entonces, ¿por qué usted tenía que salir a predicar doctrinas de hombres que no es de Jehová Dios? Piensa, amigo de Jehová, amigo estudiante de la Biblia, ¿por qué tiene que salir a servicio a predicar enseñanza de hombres? La Guatará está diciendo en la Atalaya de febrero de 2017, página 22, que el esclavo no está bajo inspiración divina, no recibe nada por revelación divina, que se puede equivocar en materia de doctrina y de organización. Entonces, si es así, yo no salgo a predicar. ¿Por qué voy a saber predicar algo que no es de Jehová? Que son puntos de vista de hombres. Piensa, amigo. Así de sencillo. Te estoy explicando porque eso se lo dirijo al señor Alberto Bravo, que es así, para que razone un poco. Bueno, amigos, ya lo hice larga, no puedo conversar mucho porque todavía estoy, aunque no crean ustedes, no estoy totalmente restablecido. Tengo problemas de sordera todavía, un poco la nariz, y espero recuperarme apenas venga el verano para salir al sol y curarme definitivamente. Y les agradezco mucho su atención y será hasta Dios mediante, hasta que esté realmente sano. Este video se los envío. No sé cuándo subiré otro, pero por el momento quiero descansar. Y les mando un abrazo muy grande a Alex Ailé, a mis amigos de Francisco Albújar Gordillo, a Gladiator, y a todas las personas que me han escrito, a Iris, a Luz, que será de Luz Ávalo, y, y también de paso saludar a Rafael Candelaria y felicitarlo por su nuevo canal. A Gladiator, ya lo saludé, sí. Bueno, gracias amigos, y eso es todo por esta vez, hasta Dios mediante, porque no sé si subiré más videos por ahora. Gracias y que les vaya bien, y vean los videos de Rafael Candelaria, que lleva su nombre, Rafael Candelaria. Muchas gracias.